Imagina por un momento que viajas en el tiempo y apareces en pleno campo de batalla de la Edad Media. Estás rodeado de caballeros cubiertos con armaduras, soldados hambrientos de gloria y reinos enteros disputándose el poder. Y de repente, frente a ti, aparece una de esas armas que hicieron temblar a guerreros experimentados. Herramientas diseñadas no solo para derrotar, sino para aterrorizar. ¿Cuánto podrías durar contra ellas? Lo más probable es que ni un minuto. Porque las armas medievales no eran simples instrumentos de defensa, eran la materialización del ingenio humano aplicado al combate. Algunas nacieron para romper armaduras, otras para causar heridas imposibles de curar y otras para sembrar pánico con su sola presencia. Y lo más sorprendente es que, aunque hoy las vemos en museos o en representaciones históricas, en su momento fueron el equivalente a la más avanzada tecnología bélica. Y antes de que te adentres conmigo en este oscuro recorrido por 6 de las armas más letales de la Edad Media, te invito a que apoyes este contenido con un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás seguir explorando junto a nosotros los secretos, las batallas y los objetos que marcaron para siempre la historia de la humanidad. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es para corazones débiles. Una de las armas más temidas de la época fue la maza de guerra. A simple vista podía parecer un simple garrote, pero en realidad era una máquina de destrucción. Con una cabeza de metal pesada, muchas veces adornada con picos o protuberancias, era capaz de destrozar cascos y aplastar huesos sin necesidad de atravesar la armadura. En combate cerrado, un golpe directo podía dejar inconsciente a un caballero o incluso terminar con su vida al instante. La brutalidad de esta arma estaba en su simplicidad. No hacía falta gran precisión, solo fuerza y cercanía. En el fragor de la batalla, el sonido de una maza al impactar contra un casco debía ser estremecedor. No se trataba solo de ver cómo un enemigo caía al suelo, sino de escuchar el crujido del metal y los huesos cediendo bajo el peso del golpe. Ese tipo de violencia generaba un efecto psicológico devastador. Los soldados que presenciaban a sus compañeros caer con un solo impacto quedaban marcados por el terror, porque comprendían que, en cualquier momento, podían ser ellos los siguientes. Además, la maza tenía una ventaja que la volvía aún más temida. No importaba demasiado la destreza técnica del portador. A diferencia de la espada, que requería precisión y entrenamiento, un soldado con la fuerza suficiente podía blandir una maza con resultados letales. Eso la convirtió en un arma popular no solo entre caballeros, sino también entre milicianos y hombres de a pie. Visualiza la escena. Un caballero confiado en su armadura de placas avanzando con seguridad, solo para descubrir que esa protección no lo salvaba de un golpe seco en el pecho o la cabeza. La maza recordaba a todos que, por más costoso o sofisticado que fuera el equipo, la fuerza bruta siempre encontraba la manera de imponerse. Otra de las armas que generaba verdadero terror era la alabarda. Este ingenioso invento combinaba lo mejor de varias herramientas en una sola: un hacha, una lanza y un gancho. Con ella, un soldado podía derribar a un jinete de su caballo, cortar con filo mortal o perforar con su punta. Su versatilidad la convirtió en una de las favoritas de las milicias europeas durante los siglos XIV y XV. Supón que estás en medio de una carga de caballería y ver cómo las filas de alabarderos esperaban firmes. La escena era suficiente para quebrar la moral de cualquiera, pero si hablamos de armas crueles, pocas superan al mangual, esa cadena rematada en una bola de hierro con púas. Lo impredecible de sus movimientos hacía que fuera casi imposible de bloquear con un escudo. Cada giro liberaba una energía devastadora y al impactar podía destrozar carne y hueso con una violencia aterradora. Era un arma difícil de dominar, pero en manos expertas convertía al portador en un enemigo prácticamente imparable. La espada larga, por su parte, fue un símbolo de la caballería medieval, pero también un arma temida en el combate real. Su filo de doble hoja, su longitud y su equilibrio la hacían perfecta tanto para el ataque como para la defensa. No era solo un arma, era también un símbolo de estatus y de poder. Los duelos entre caballeros con espadas largas eran escenas cargadas de técnica, fuerza y sangre. Para quienes no tenían entrenamiento, enfrentarse a un maestro espadachín era prácticamente una sentencia de muerte. Tampoco podemos olvidar a la ballesta, un arma que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero que merece un lugar especial en esta lista. Con su capacidad de lanzar virotes a gran velocidad y atravesar armaduras de acero, fue considerada tan mortal que incluso la Iglesia intentó prohibirla. A diferencia del arco largo, no requería años de práctica. Un campesino entrenado en pocas semanas podía convertirse en un verdugo temible en el campo de batalla. Su sola presencia sembraba miedo entre los caballeros, pues sabían que ni las armaduras más costosas eran garantía contra un proyectil disparado de cerca.
Y por último, entre las armas más letales encontramos la aguja, una especie de cuchilla enorme montada sobre una asta larga. Con ella, los soldados podían mantener la distancia y a la vez infligir cortes profundos capaces de inutilizar a un enemigo de un solo tajo. Era el arma perfecta para contrarrestar caballería y para sembrar caos en formaciones cerradas. Todas estas armas tienen algo en común. Estaban diseñadas no solo para ganar la batalla, sino también para sembrar terror. El solo hecho de ver a un enemigo empuñando un mangual o una alabarda podía desmoralizar a cualquier tropa inexperta, porque en la Edad Media la guerra no era solo una cuestión de fuerza, también era un espectáculo psicológico. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el uso de estas armas no era sencillo. Requerían de entrenamiento, fuerza y resistencia. Piensa en cargar con una maza de hierro o sostener durante horas una alabarda mientras defendías una muralla. El desgaste físico era brutal y no cualquiera podía soportarlo. Por eso, quienes lograban dominar estas herramientas eran respetados y temidos en igual medida. Además, estas armas reflejaban la mentalidad de la época. Una época donde la brutalidad era parte de la vida diaria. Los campos de batalla eran escenarios donde se ponía a prueba no solo la estrategia de los reinos, sino también la resistencia del cuerpo humano. La idea no era simplemente derrotar al enemigo, sino destruirlo de manera que su recuerdo infundiera terror en los sobrevivientes. Cierra los ojos y visualízate por un momento encontrarte frente a un guerrero armado con una de estas 6 armas. No importa si tenías escudo, armadura o valentía, lo más probable es que no sobrevivieras ni un minuto. Y ya que llegamos a este punto de nuestro recorrido, quiero aprovechar para invitarte nuevamente a apoyar este contenido con un me gusta y a suscribirte. Así seguirás descubriendo más secretos de la Edad Media junto a nosotros y, de paso, me das la señal para continuar contándote lo que aún falta de esta historia fascinante. En la Edad Media, el impacto de estas armas no solo se medía en términos de destrucción física, sino también en el efecto psicológico que ejercían. Una cosa es escuchar el relato de un combate, y otra muy diferente es imaginar el sonido de una maza rompiendo un casco o el silbido de un virote de ballesta atravesando el aire antes de incrustarse en el pecho de un caballero. Estos detalles nos ayudan a comprender por qué muchas de estas armas fueron consideradas implacables y casi imposibles de enfrentar sin un alto riesgo de muerte. La maza de guerra, por ejemplo, se convirtió en la favorita de aquellos que luchaban contra enemigos fuertemente protegidos. Los caballeros con armaduras de placas podían resistir cortes de espadas o hachas, pero la energía contundente de una maza transfería la fuerza del golpe directamente al cuerpo, causando fracturas internas y conmociones fatales. Un solo impacto bien dirigido podía dejar fuera de combate a un guerrero que, en apariencia, parecía invulnerable. El mangual, por su parte, añadía un componente de imprevisibilidad que lo volvía aún más aterrador. En pleno combate, su cadena permitía atacar desde ángulos inesperados, superando las defensas más elaboradas. La sola idea de enfrentarse a alguien capaz de blandir con destreza esa arma hacía que muchos prefirieran mantener distancia. El miedo era tan grande que algunos cronistas de la época describen cómo los soldados inexpertos perdían el valor apenas veían un mangual girando en manos enemigas. La alabarda representaba el ingenio militar en estado puro. Su diseño triple, lanza, hacha y gancho, era la respuesta perfecta contra múltiples amenazas. En enfrentamientos contra caballería, los alabarderos formaban muros humanos que resultaban casi imposibles de atravesar. Sus largas astas mantenían a raya a los caballos, mientras que los filos se encargaban de cortar o derribar a los jinetes. En ciudades y aldeas era común ver a milicias locales armadas con alabardas, listas para defender su territorio de invasores. La aguja, menos conocida pero igualmente temida, compartía con la alabarda esa versatilidad mortal. Su cuchilla curva permitía ataques de barrido capaces de herir a varios enemigos de un solo movimiento. También era extremadamente efectiva para neutralizar a la caballería, pues bastaba un golpe certero en las patas del caballo para desestabilizar al jinete y dejarlo vulnerable. La espada larga, en cambio, tenía un prestigio que iba más allá de lo práctico. Era un símbolo de honor, pero también una herramienta de muerte refinada. Un duelista entrenado podía alternar entre cortes amplios, estocadas rápidas y bloqueos precisos. En duelos judiciales o en batallas campales, esta espada demostraba que la técnica era tan importante como la fuerza. La nobleza la veía como un emblema de su estatus, pero para los rivales era la representación de un peligro constante. La ballesta merece un análisis especial porque marcó un antes y un después en el equilibrio de poder. Mientras un arquero necesitaba años de práctica para ser letal, un ballestero podía entrenarse en semanas y aún así abatir a un caballero con armadura.
La facilidad con la que atravesaba escudos y protecciones hizo que fuera considerada injusta y deshonrosa, pero su eficacia era incuestionable. En asedios, su presencia podía cambiar el curso de un enfrentamiento, sembrando miedo incluso en los guerreros más experimentados. Lo interesante es que estas armas no existieron de forma aislada. Formaban parte de un ecosistema de violencia que definió a la Edad Media. Cada nueva invención generaba una respuesta. La armadura evolucionaba, los escudos se reforzaban, las tácticas se adaptaban. Era una carrera interminable entre ofensiva y defensiva, donde la innovación podía decidir la victoria o la derrota. Imaginemos por un momento un ejército medieval avanzando con filas de alabarderos al frente, caballeros con espadas largas detrás y ballesteros listos para disparar desde la retaguardia. El enemigo sabía que enfrentarse a semejante combinación era casi un suicidio. La moral podía quebrarse incluso antes de que comenzara el combate, porque no se trataba solo de sobrevivir a un golpe o a una flecha, sino de enfrentarse al miedo de caer bajo armas que no daban segundas oportunidades. Otro aspecto que no podemos ignorar es el entrenamiento físico y mental requerido para blandir estas armas. Un mangual no era útil en manos de alguien sin coordinación, porque el portador podía terminar lastimándose a sí mismo. Una alabarda requería disciplina y coordinación grupal para mantener la formación. La espada larga pedía precisión y resistencia en combates que podían durar horas. No cualquiera tenía la capacidad de dominar estas herramientas, lo que aumentaba aún más el prestigio de quienes lo lograban. En la vida cotidiana de la Edad Media, la violencia estaba siempre presente, y estas armas eran la materialización de esa realidad. Servían para conquistar territorios, defender aldeas o resolver disputas personales. Eran la línea que separaba la vida de la muerte en una época donde el valor de un hombre podía medirse por su habilidad para luchar. Por eso, al hablar de estas 6 armas, no solo estamos describiendo herramientas de guerra, estamos reviviendo el miedo, el dolor y la brutalidad que definieron una era. El rugido metálico de un choque de espadas, el crujido de una maza aplastando un escudo, el silbido de un virote atravesando el aire, todo formaba parte de una sinfonía de violencia que los guerreros medievales conocían demasiado bien. Y aquí quiero detenerme un momento para recordarte que apoyes este contenido con un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote relatos llenos de historia y emoción. En conclusión, si hoy tuvieras que enfrentarte a alguna de estas 6 armas medievales, lo más probable es que tu destino estuviera sellado desde el primer instante. No importa cuánta valentía tuvieras o cuánta fuerza creyeras poseer, contra una maza, una alabarda, un mangual, una espada larga, una ballesta o una aguja, tu vida correría un peligro inmediato. Eran armas diseñadas para acabar con el adversario de manera rápida y contundente, sin dar margen a la recuperación. La Edad Media fue un periodo de creatividad bélica sin igual, donde cada arma representaba no solo una técnica de combate, sino también un mensaje de poder y de miedo. Y aunque hoy las veamos en vitrinas, detrás del cristal, no debemos olvidar que alguna vez fueron responsables de miles de muertes y de batallas que definieron el rumbo de la historia europea. Así que, si disfrutaste este recorrido por las 6 armas medievales más letales, no olvides dejarnos tu apoyo con un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esa forma, podrás seguir viajando con nosotros a través del tiempo y descubrir más secretos. Batallas y leyendas que hicieron de la Edad Media una de las épocas más fascinantes y brutales de la humanidad.